El cuenco en el porche. Una historia de Quique Benavent. ¿Que por qué pongo un cuenco de agua a mi lado? La verdad es que es una larga historia. ¿Tienes tiempo? ¿Lo tienes? Pues no tengo ningún problema en contártelo. Toma asiento a mi lado y te relataré una parte de mi vida. La verdad es que no suelo hablar mucho con nadie y me vendrá bien contártelo, porque así lo oiré de mis propios labios y dejará de estar solo en mi cabeza. Cuando me jubilé me quedé solo. Ya lo sabes, tu abuela se marchó demasiado pronto. La vida es así de dura y nadie puede cambiarla. Algunas personas creen que teniendo mucho dinero se puede domar al tiempo, pero no es así. El tiempo pasa igual para todos, y no es más feliz el que más dinero tiene, sino el que sabe administrar mejor su ocio. Yo lo tenía todo hecho: mi casa, mi huerto, mi automóvil, que no era nuevo, pero todavía me funcionaba perfectamente, y además tenía mucho tiempo. Todo el tiempo del mundo. Quizás demasiado para pensar. Cuando tu abuela se fue y mi trabajo terminó, los días pasaron de tener 24 horas a tener al menos 70. Se hacían interminables. A veces me quedaba en la cama acurrucado bajo las mantas hasta que el sol lucía tan fuerte que era imposible aguantar el calor de la habitación. Entonces me levantaba, encendía el televisor y me sentaba en el sofá con el volumen al cero. Todo en la casa me recordaba a tu abuela, y yo no era capaz de vivir solo, porque nunca supe hacerlo. Cuando tenía que ir al supermercado, simplemente cargaba el carro con latas y más latas, comida preparada y cosas congeladas, y alcohol, mucho alcohol. No es que me convirtiera en alcohólico, pero estuve muy cerca. Bebía lo suficiente para dejar de pensar. Nunca me caía al suelo borracho, pero me quedaba delante de la pantalla del televisor completamente empanado. Sí, hijo. Empanado significa que no me enteraba de nada. Las imágenes pasaban por delante de mis ojos y yo no sabía qué estaba viendo. A veces me reía, otras lloraba, y cuando estaba cansado de estar en el sofá, me arrastraba hasta el jergón y caía redondo en él hasta que el Arthur Ray me despertaba de nuevo con su calor. Así pasé mucho tiempo, hasta que un día, cuando salía de casa a tirar las latas a la basura, me encontré en el quicio de la puerta un cachorro de perro. Un cachorro feo como él solo. Ya sé que todos los cachorros son bonitos, pero este no lo era. Al menos en ese momento. Estaba rematadamente mugriento y lleno de pulgas y garrapatas. Me asomé a la calle a ver si encontraba a su dueño o a su madre. A veces, si van dando vueltas detrás de ella, se desorientan y acaban perdidos. Pero no había nadie. Este pueblo no tiene demasiados habitantes, y me costó poco averiguar que nadie tenía ni idea de a quién pertenecía aquel animal. Así que, tras un par de días de alimentarlo con agua y pan duro, me decidí a dejarlo entrar en casa y darle una buena refriega para quitarle los pobladores que anidaban en sus orejas. Aquello me llevó un buen rato, pero cuando hube acabado con él, aquel pordiosero se convirtió en un principito. Sus orejas, antes caídas, ahora se levantaban erguidas, debido al peso que le había quitado. Lo cepillé y aseé lo mejor que pude, y una tarde lo bajé al pueblo de al lado para que lo viera un veterinario. Al parecer estaba bastante sano y los bichitos no le habían provocado ninguna enfermedad. Así que le arrearon un pinchazo y un par de pastillas para desparasitarlo, y me lo traje de nuevo a casa. Si te soy sincero, intenté colocárselo durante un rato a todas las personas que pasaban por la puerta de la clínica, pero sin suerte. Cuando empezó a anochecer, volvimos a casa y eché un trapo en el suelo de la cocina para que durmiera allí. Continué con mi rutina de beber ante el televisor, y cuando me decidí a encaminarme a la cama, lo encontré en la puerta de la sala mirándome. Emitía un sonido chirriante y agudo que me volvía loco. Pensé que tendría hambre
y le di un poco más de pan antes de acostarme. Al día siguiente me encontré con una castaña enorme junto a la puerta de la casa. Sí, se había cagado el muy cabrón. Perdona mi lenguaje, chaval. Le abrí la puerta totalmente decidido a abandonarlo en la calle otra vez. Y entonces, él se me quedó mirando fijamente como pidiéndome permiso para salir. Y cuando le hice un gesto con la mano, saltó del pollete a la calzada y corrió en busca del primer árbol que encontró para desahogarse. Me quedé un rato mirándolo y cuando terminó de hacer sus cosas, volvió a plantarse frente a mí. Se sentó en la acera y esperó a que yo le diera el permiso para volver a entrar en la casa. Aquello me hizo gracia y lo dejé pasar. Poco a poco nos fuimos acostumbrando el uno al otro. Cuando abría una lata de comida, la compartía con él. Si yo me sentaba a ver la tele, él se tumbaba a mis pies. Si yo me iba a la cama, se venía detrás de mí y esperaba la autorización para que lo dejara subir a dormir. Pero no, eso nunca ocurrió. Lo dejaba moverse por toda la casa a su antojo, pero a mi cama no lo dejé subir nunca. Le costó un poco entenderlo, pero al final se acostumbró a dormir a los pies del camastro. Acabé por comprarle un almohadón para que no pasara frío en el suelo. Por las mañanas ya no me despertaba el sol. Ahora me despertaban sus lamentos. Lloraba cuando quería salir a la calle a hacer sus necesidades. Lloraba cuando quería comer. Lloraba cuando quería que yo jugara con él. La verdad es que lloraba todo el tiempo. Pero acabamos por entendernos. Cambié mis costumbres. Ahora ya no me emborrachaba por las tardes. En lugar de eso salíamos a caminar juntos por el campo. Yo iba paseando tranquilamente y él correteaba de un lado para otro buscando algún conejo al que acosar. Aunque también le valía una rata, un pájaro, un gato o cualquier otro bicho que pasase frente a él. Tenía instinto de cazador, pero era demasiado miedoso para decidirse a cazar algo. Únicamente se paraba delante de la pieza y le ladraba hasta que uno de los dos se cansaba y se iba. A mí me divertía. La gente del pueblo se acostumbró a vernos juntos pasear, hasta el punto de extrañarse cuando me veían solo por ahí. «Tomás, ¿qué no llevas al perro?» «Voy a un mandado», respondía yo. Y cuando volvía a casa, él me recibía con saltos y algarabías varias. Bueno, no es del todo cierto que dejase completamente mis costumbres. Por las tardes, después del paseo, me sentaba en el porche a ver ponerse el sol. Me situaba en mi vieja mecedora y me abría un bote de cerveza mientras el rey se ocultaba. A Bruto le ponía su cuenco de agua a mi lado y los dos pasábamos un rato viendo el horizonte. Le puse ese nombre por lo vasto que era para todo. Yo jugaba a conversar con él y le contaba historias sobre el sol y la luna. «Señora Luna, siempre viene usted cuando yo me voy. Así es imposible que formemos una relación». «Ay, señor Sol, usted es muy pillo. Si me adelanto me abrasa usted, y si me retraso, me opaca. Nunca sé cómo me va a recibir». «¿Y por eso se marcha usted cuando yo vuelvo por la mañana?» «El nuestro es un amor imposible, señor Sol». Bruto me miraba jadeante sin entender ni una sola palabra de lo que yo le decía. Pero él sabía que con la puesta del sol llegaba el momento de que su plato se llenara de comida. Así que aguardaba pacientemente y cuando me veía levantarme, me acompañaba moviendo su cola hasta la cocina. Y fue pasando el tiempo. Todas las tardes yo me tomaba mi cerveza y él su cuenco de agua frente al atardecer. Y empecé a sentir ganas de hacer cosas. Y empecé a echarlo de menos cuando no estaba conmigo. Si yo salía al huerto a cuidar mis plantas, él me esperaba debajo de un árbol. Si iba a comprar, detrás de la puerta. Si él salía a hacer sus cosas a la calle, yo lo esperaba en el quicio hasta que volviera. Y así fuimos creando una relación que duró algo más de 10 años. Una mañana no me despertó. Me resultó muy extraño y cuando me levanté de la cama me di cuenta de que él seguía tumbado en su almohadón. No lo dudé ni un instante. Lo cargué en el coche y me acerqué a su veterinario. Las noticias no fueron muy buenas. Algo no funcionaba bien en Bruto. Al parecer,
Alguno de sus órganos había dejado de hacer su función y había llegado el momento de dejarlo marchar. Pero ¿cómo podía ser tan rápido y tan de repente? No se sabe muy bien, pero como ellos no saben hablar y su vitalidad es tan inmensa, cuando yo me di cuenta ya era demasiado tarde para tomar otras medidas. Pero me negué. No iba a despedirme de él en un lugar tan frío e inapropiado. El médico me dijo que podría ser cuestión de horas o de días, pero que poco más se podía hacer. Si prefería llevármelo a casa, estaba en mi derecho, pero solo alargaría el sufrimiento de Bruto. Aunque yo no me veía capaz de ordenar que le pincharan, no se lo merecía. Pensé que era mejor que partiera hacia su destino final desde su hogar, y me lo traje de nuevo a casa. Aquella noche durmió plácidamente por la medicación que le habían dado, pero al día siguiente lo oía lloriquear a cada momento. Lo saqué al porche arrastrando su almohadón y estuvimos prácticamente todo el día mirando a nuestro querido horizonte. No comimos nada ninguno de los dos. Él no podía y yo no era capaz. Cuando el sol se puso, lo arrastré de nuevo hasta la casa y lo llevé a mi habitación. Me acosté, pero no podía dormirme. Lo oía jadear a los pies de la cama. Me levanté de nuevo y lo subí a mi lado como pude. Lo tumbé en el lugar que años antes cobijó a tu abuela y lo abracé por detrás. Él me miró tiernamente por el rabillo del ojo y apoyó su cabeza sobre la almohada. Aquella noche fue larga, muy larga. Sobre las 6 de la mañana, su cuerpo dejó de respirar. Y entonces yo me derrumbé. Lloré. Lloré como no había llorado desde que se fue mi mujer, y permanecí abrazado a su cuerpo, inerte, hasta que el astro rey me dijo que era momento de levantarme. Cogí mis herramientas y arranqué parte del porche de madera sobre el que ahora estamos sentados. Excavé un agujero grande debajo y lo enterré en este mismo sitio. Después volví a montar el porche y me senté en mi mecedora a despedir al sol como cada tarde, ya que aquel trabajo me llevó casi toda la jornada. Cuando me di cuenta de que ese día no me había tomado mi cerveza, me cabreé mucho. Me juré a mí mismo que no volvería a pasar, y desde aquel día no hay una tarde en que no me despida del sol en este sitio. Y sí, lo has adivinado. El cuenco de agua es para Bruto. Cuando termino mi cerveza y me vuelvo a la casa, vacío el cuenco entre las tablas del porche para que el agua llegue a su cuerpo. Y así seguirá siendo hasta el día en que el sol o la luna decidan que no quieren verme más sentado por aquí. Ese día no debería de tardar, porque ya me encuentro muy cansado y mayor. Y entonces espero que mis cenizas acaben en este mismo sitio. Prométele eso al abuelo.